primer mandamiento que encontramos en Éxodo 20. Vamos a leer los versos 1 al 3. Éxodo 20, 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que Dios está pidiendo a su pueblo ahí en este versículo 3. Es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En verdad se parece bastante con el 2. El primer mandamiento con el segundo mandamiento parecen complementarse y ciertamente son de suma importancia. Pero este primer mandamiento es uno de los más grandes. Vamos a mirar por qué. Bueno, hace algunos años atrás, un conocido actor de cine, el señor Denzel Washington, estaba en una universidad en Dillard, o la Universidad de Dillard. Había sido invitado para dar un discurso de despedida a los graduados. Y este hombre dijo un discurso muy sobresaliente. Bueno, las palabras que él dijo son las siguientes. Dice en lo que él escribió: pongan a Dios primero. Pongan a Dios primero en todo lo que hagan. Todo lo que piensan que ven o que ves en mí, todo lo que he logrado, todo lo que crees que yo tengo, y tengo algunas cosas. Todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Entiendan esto. Es un regalo. 40 años atrás, el 27 de marzo de 1975, se cumplieron 40 años ya. Estaba reprobando en la universidad con un promedio de 1.7 puntos de promedio académico. Bueno, eso es extremadamente bajo, imagínense. Si el promedio, el GPA, como dicen en inglés, es 4, eso es perfecto. Y buena nota sería de 3 para arriba, y él estaba 1.7. Bueno, él dice, tenía 1.7 de promedio en mis calificaciones. Y estaba en el salón de mi madre, sentado en una silla, y observaba a través de un espejo las personas que estaban detrás de mí. Había una señora sentada que quedaba viéndome a mi cara a través del mismo espejo. Y cada vez que mirábamos, a veces chocaban nuestras vistas. No sé quién era, pero ella dijo: alguien, deme un bolígrafo, deme un lápiz, tengo una profecía. El 27 de marzo de 1975, ella dijo: niño, vas a viajar por el mundo, hablarás con millones de personas. Yo estaba a punto de fracasar en la universidad. Estaba pensando aún en enlistarme en el ejército. No sabía lo que iba a hacer. Y ella me está diciendo que voy a viajar por el mundo. Bueno, yo he viajado por el mundo y he hablado a millones de personas, pero eso no es el éxito más importante que he tenido. Lo que ella me enseñó, lo que ella me dijo, ese día se ha quedado conmigo desde entonces. Yo he sido protegido por Dios. He sido dirigido por Dios. He sido corregido por Él. He mantenido a Dios en mi vida y me ha mantenido humilde. No siempre me he quedado con Él, pero Él siempre se ha quedado conmigo. Así que quédate con Él en todo lo que hagas. Quédate con Dios. Qué lindo discurso, en verdad, que hizo este hombre a ese grupo de jóvenes que estaban graduándose en esa universidad. Y la pregunta es, ¿está Dios contigo? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, amados hermanos? Bueno, todos los creyentes vamos a decir que ocupa el primer lugar. No creo que ningún creyente se atrevería a decir que Dios está en segundo lugar. El problema es que aunque todos decimos que Dios está en primer lugar, en la vida práctica no siempre es así. Y tenemos que ser honestos. Hay cristianos que tienen a Dios en segundo lugar, y ese lugar es como el último lugar, ya que cualquier lugar que no sea el primero no es el lugar que Dios merece.
y no le corresponde más que ese primero. Bueno, a veces actuamos como los médicos que le dicen a sus pacientes, no fumen, pero ellos fuman. O a veces actuamos como los padres que le dicen a sus hijos, no beban, el alcohol es malo, pero ellos beben. O tal vez como el estudiante que aconseja a su compañero, oye, tienes que estudiar, pero él está reprobando todas las clases. ¿Qué le parece? Bueno, podríamos seguir mencionando ejemplos. El consejero matrimonial que está dándole una charla a una pareja que tiene problemas, pero él se ha divorciado 2 veces. O el consejero de finanzas que trata de rescatar a un negociante que está perdiendo su capital, pero él mismo se ha declarado en bancarrota. Pero el creyente no debe de ser así. Si Dios está en primer lugar, debe de ser un hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que este mandamiento dice. En verdad significa que Dios debe de ocupar el lugar principal. No tendrás dioses delante de mí. Significa que no debe de haber otro Dios que no sea Él. Entonces vamos a mirar 3 cosas en esta noche, en el tiempo que nos resta. Primeramente, ¿qué es el significado de este mandamiento? Segundo, ¿cómo nos sometemos al mandamiento? O sea, ¿cómo lo cumplimos? Y por último, vamos a mirar quién es el Señor que da este mandamiento. 3 cosas importantes. Bueno, pensemos primeramente en el significado de este primer mandamiento. Si queremos entender qué significa no tener otros dioses ajenos delante de mí, siempre es bueno mirar otras partes de las Escrituras. Y hay una porción en el Nuevo Testamento donde el Señor habla y da el significado acerca de lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20. Bueno, el Señor está hablando en Mateo capítulo 22, comenzando en el verso 34. Y miren lo que está pasando aquí. Dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note cómo el Señor definió el primer mandamiento. Cuando nosotros leemos aquí, dijo el Señor es el primero y grande. Es el más grande de todos los mandamientos. Y es que el Señor tiene razón. ¿Cómo podemos obedecer el resto de los mandamientos si no amamos a Dios? Ahora, Él hace una conexión excelente. Es una conexión que no vemos en la descripción que se nos da en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Porque el Señor dice ahí que debemos de amar a Dios con todo el corazón. Ahora hay una conexión entre la obediencia y el amor. Y esa debe de ser la razón por la cual nosotros obedecemos a Dios. No porque queremos obtener algo de Él. No porque Él nos va a dar su protección o su provisión o cualquier otra cosa. No, nosotros vamos a obedecerle porque le amamos. Es una forma de demostrar cuán agradecidos estamos con Él. Pero a veces puede ser que hay personas que pueden obedecer por diferentes razones y no por amor. Y es bastante triste, ¿verdad? Cuando la obediencia se hace no por amor, sino que por otras cosas. ¿Cómo cuáles? Bueno, antes de ver eso, tenemos que recordar que los 10 mandamientos los podemos dividir en 2 grandes secciones. Por eso el Señor dijo, este es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esos 2 mandamientos en verdad encierran los 10 mandamientos. El primero, o la primera sección, amar a Dios, incluye los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, o sea, no debemos de ser idólatras. Incluye el tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano.
Y también el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la primera gran sección a lo cual se refirió el Señor cuando dijo que amar a Dios es el más grande mandamiento. Y esas 4 leyes o esos 4 mandamientos que mencionamos aquí, podemos mirar que son todos relacionados con Dios. No hay ninguno que se relacione con el hombre aquí en estos primeros 4 mandamientos. La segunda sección tiene que ver con nosotros. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces podemos mirarlo cuando honramos a padre y a madre, cuando no matamos, cuando no cometemos adulterio, respetando nuestro matrimonio, cuando no hurtamos, respetando la propiedad privada, cuando no hablamos contra el prójimo falso testimonio y cuando no codiciamos lo que le pertenece a otro. Entonces esa es la segunda sección. Entonces podemos mirar que es importante cada uno de ellos, pero el primero es la base. ¿Por qué obedecemos cada una de estas cosas? Como dije, no por interés, no por obtener algo de parte de Dios, no para ganar la salvación, ya que los mandamientos no justifican, ni pueden darnos la salvación de nuestra alma. Entonces, amar a Dios significa, en verdad, que lo amamos tanto que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos diga, como en el caso que estamos viendo, no tener otros dioses fuera de Él. Entonces nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, pero puede haber una falsa obediencia, o en otras palabras, puede haber una falsa apariencia. Puedo dar una apariencia de que obedezco a Dios, pero en el corazón, en verdad, no lo estoy haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en Mateo 23 y el verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿De qué está hablando el Señor aquí? El Señor Jesucristo está hablando de uno de los más grandes peligros en los cuales podemos caer nosotros los cristianos. Ese primer peligro es tratar de obedecer los mandamientos de Dios de una manera externa, sin sinceridad de corazón. Los escribas y los fariseos, de los cuales se habla aquí en este versículo, eran personas que hacían muchas buenas obras externas. Por ejemplo, asistían a la sinagoga, daban el diezmo, ayunaban 2 veces a la semana, leían las escrituras, oraban en público. Sin embargo, sabemos de que eran personas hipócritas. El Señor les llama de una manera fuerte. Cuando Él se refería a ellos, les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Aún llegó al punto de decirles asesinos, serpientes y generación de víboras. Podríamos mirar las porciones, pero no nos da el tiempo. Entonces, lo que podemos mirar aquí es algo serio. Es una apariencia de obediencia, pero en el corazón estamos lejos de Dios. Bueno, podemos mirar que eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del pueblo de Israel, o Dios dijo al pueblo de Israel, aunque el Padre y el Hijo uno son, ¿verdad? Podemos mirar que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso habla de una falsa apariencia. Y es algo serio. Dios quiera que ninguno de nosotros esté aparentando vivir la vida cristiana, ¿verdad? A pesar de que muchos tenían una falsa apariencia de obediencia, no excluye que algunos de estos siervos eran sinceros. Por ejemplo, a pesar de que eran fariseos, Nicodemo era una persona sincera. Buscó a Dios o al Señor Jesucristo de noche. Gamaliel era una persona sincera. Digo, no contendáis contra ellos, porque si es obra de Dios, estaráis peleando en contra de Dios. Pero si no es de Dios, será destruida. Aún Pablo en su celo,
aun cuando actuó mal y persiguió a la iglesia, había algo de sinceridad en su corazón. Y es por eso que podemos mirar cómo Dios después transforma su corazón, su vida. Y es hecho una nueva criatura, ¿verdad? Entonces necesitaban estas personas nacer de nuevo para poder conocer a Dios de una manera personal. ¿Cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? Jesús dijo que limpiaban lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de injusticia. Además, se mostraban por fuera como justos delante de los hombres, pero dentro estaban llenos de hipocresía, de iniquidad, de maldad. Era una vida doble, hermanos. Usted y yo no podemos ver las vidas dobles. Yo no sé si alguien es hipócrita en la iglesia del Bronx, o en la 166, o en Evergreen, no lo sé. Pero ciertamente el Señor puede ver más allá de lo que nosotros vemos externamente. Por eso Él le dice a Samuel, no mires lo de afuera, pues yo veo lo que está dentro en el corazón. Él puede ver cuando hay sinceridad en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces el Señor estaba hablando acerca de una vida doble, de una vida de hipocresía, una falsa apariencia en obedecer la palabra de Dios. Era el caso de los fariseos y de los escribas. Dios quiera que no sea nuestro caso. Pero bueno, puede también no solamente haber una falsa apariencia, pero puede haber una motivación incorrecta. Es triste decirlo, pero a veces nosotros los cristianos podemos ser motivados por razones incorrectas para obedecer a Dios o para servir en el pueblo de Él. Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, asisten a iglesias, leen la Biblia, oran, dan limosna, o sea, ofrendan, ¿verdad? Pero es una falsa apariencia, porque allá en sus corazones están llenos de envidia, de robo, de adulterio, de mentiras, de codicias, de fraudes. Entonces es algo que debemos de pensar cada uno de nosotros. Hay iglesias, en verdad, que son falsas. Y ustedes pueden pensar acerca de algunas, la iglesia que está en Texas, la de Joel Osteen. La mayoría no son cristianos. El mensaje que se predica ahí es un mensaje falso. Es una mezcla de un falso evangelio con motivación personal, donde todo tiene que salir bien y donde Dios tiene que, en verdad, ayudar a todos para que tengan éxito en la vida. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces puede haber también una motivación incorrecta. Muchos van a ciertas iglesias para ser distraídos. Otros van para ser sanados. Otros van para ser prosperados. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchas iglesias llenas. Pero ¿cuál es la motivación interna de estas personas? Es querer algo de Dios. Querer obtener, ¿verdad? Algo personal. Pero no están pensando acerca de sus pecados. Entonces, ¿por qué debo de obedecer a Dios y sus mandamientos? No es por miedo. No es porque debo de obtener algo de Él y para que lo obtenga debo de obedecerle. No es por eso. Debo de obedecerle porque le amo. No debo de imitar a los fariseos que hacían tantas otras cosas, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 5 de Mateo 23. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, todo para ser vistos. Hay otros versos que nos dicen también que ellos oraban en público también para ser vistos, para ser glorificados y exaltados. Mateo 23, verso 6 en adelante dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. En pocas palabras, ¿qué es lo que se nos está diciendo en estos versículos? Era una apariencia con una motivación incorrecta, la autoglorificación, la exaltación del yo, el ego puesto en un pedestal y en un trono. Eso era lo que ellos querían. Y Dios quiera que nosotros no sirvamos a Cristo,
para ser glorificados, para ser puestos en un pedestal, para ser reconocidos en una posición, para obtener intereses. No, Dios quiera que no. Que podamos imitar a esos grandes hombres y mujeres de Dios que fueron humildes, no buscaron su gloria, sino la gloria de Dios y la exaltación del nombre de Él. Entonces, ¿qué significa? Significa amar a Dios porque queremos hacerlo de todo corazón, porque nuestro amor nos motiva a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos sometemos a este mandamiento? Bueno, Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después en Mateo 6:33, un versículo que ustedes y yo sabemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, un profesor en una universidad tenía su clase delante de él. Todos sus alumnos estaban ahí en la cátedra de filosofía y él colocó enfrente del mostrador unos objetos. Entre ellos había un jarro de vidrio. Y en este jarro él empezó a meter algunas cosas. Este frasco era un frasco un poco grande. Y cuando se lo mostró a los alumnos, lo comenzó a llenar de pelotas de golf. Bueno, lo llenó hasta la parte de arriba y les preguntó, ¿qué creen ustedes? ¿Está lleno de pelotas este frasco? Ellos dijeron, claro que sí, ya no caben más. Entonces vino él y agarró unas canicas y empezó a meterlas entre los huecos que habían quedado entre las bolas o las pelotas de golf. Y se llenó más. Y le volvió a preguntar de nuevo, ¿qué creen ustedes? ¿Está ya lleno? Y ellos le dijeron, sí, ahora sí está lleno. En eso sacó una pequeña bolsa de arena. Y entonces empezó a ponerla dentro del frasco, la cual pasó entre los pequeños huecos que habían dejado las pelotas de golf y las canicas. Y le preguntó, ¿está ahora llena? Ahora sí, mire, está completamente llena, no hay ningún espacio y está hasta arriba. En eso él sacó un termo de café con café y empezó a llenar ese frasco. Y miraron cómo el café empezó a pasar por toda la arena, llegando hasta arriba. Y les digo, ¿qué creen ustedes? ¿Está lleno? Sí, ahora sí está lleno, pero ya con duda, ¿verdad? ¿Qué va a sacar ahora? Pero sí está lleno. Y él les dijo, miren, este frasco representa la vida de ustedes, representa nuestras vidas. Las pelotas de golf representan lo más importante, lo que tiene preeminencia, la prioridad, y eso es Dios. Luego las canicas representan lo segundo más importante, nuestra familia, nuestros hijos y nuestra salud. La arena representa a nuestros amigos, los vecinos, los conocidos, las personas en las cuales entramos en contacto, compañeros de trabajo u otras más. Y el café representa nuestras posesiones y nuestro trabajo. Tal vez tienes un carro o una casa. Eso es lo que representa el café. Sin embargo, a veces nosotros actuamos de una manera incorrecta. Llenamos el frasco al revés. Y si lo llenamos completamente de café, no va a caber nada. Y a veces estamos ocupados con nuestro trabajo, con nuestras posesiones, trabajando día y noche para tener y tener y tener. Y a veces tenemos, pero no dejamos de trabajar y tener. Y ese deseo nos obsesiona y ponemos a Dios en segundo lugar. A veces las personas nos pasamos trabajando para tener cosas. Llegamos a perder la salud. Y luego cuando perdemos la salud, daríamos todo lo que hemos obtenido para recuperarla. Qué triste, es una ironía. Pero así hacemos los seres humanos cuando lo más importante es Dios. No hay nada de más importancia. Por eso aquí el mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Él es el que debe de estar en primer lugar y Él es el que debe de ocupar nuestro corazón siempre. ¿Pero cómo? Bueno, el Señor lo definió, amándole con todo el corazón y con toda nuestra alma. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma? Primeramente, significa amarle más que a nuestra propia familia. ¿Cómo, Hermes? ¿Significa eso en verdad? Bueno, miremos lo que la palabra de Dios nos dice. En Génesis capítulo 22 y verso 2 dice Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Bueno, Abraham amaba a Isaac, pero ¿le amaba más que a Dios? En efecto, Abraham en verdad amaba a Dios con todo su corazón, aún más que a su propio hijo Isaac, ya que el ángel le tuvo que detener cuando levantó el puñal para sacrificarle, como Dios le había dicho. Este es un hombre que demostró que en verdad su amor era supremo por Dios. No había nada más importante para él. Su familia estaba en segundo lugar. No quiere decir que odiaba a su familia. Él amaba a su hijo Isaac, amaba a su esposa, amaba a todos en su familia, pero los amaba menos que a Dios. Él amaba a Dios sobre todas las cosas, porque le amaba con todo el corazón y con toda su alma. Podemos mirar otros ejemplos de hombres que hicieron lo mismo. Cuando el Señor llamó a Pedro y a Andrés para seguirle, ellos dejaron las redes, dice, y también a su padre. No es que le abandonaron y le dejaron en la calle, no significa eso. Quiere decir que la prioridad de la vida de ellos ahora era Cristo y servirle a Él para predicar la palabra de Dios. Entonces, nuestro amor por Dios debe de ser mayor que nuestro amor por nuestros seres queridos. Hay un versículo más, Mateo capítulo 10, donde dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces podemos mirar que Dios nos manda a amarlo más que a nuestra propia familia. No somos dignos de Él cuando nuestra familia ocupa el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que dice en este versículo. Pero ¿qué más significa? No solamente amarle más que la familia, significa también amarle más que las posesiones que nosotros podemos tener. En Marcos capítulo 10 encontramos la historia de un joven. Dice aquí en los versos 21 y 22, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué historia del joven rico, ¿verdad? Que vino a Jesús, y esta historia nos ilustra vívidamente cómo un hombre puede amar más las posesiones que a Dios. Al salir el joven vino corriendo, dice la Escritura. No leímos todos los versículos, pero él vino corriendo a Jesús. Hincándose delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le contestó diciendo: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, que eso es como tal vez no robar. Honra a tu padre y a tu madre. Si notamos bien, el Señor citó los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, pero no le citó ninguno de los que tenía que ver con él, o sea, con Dios. El joven le contestó que había hecho todo, que los había guardado desde su juventud. Entonces es cuando Jesús le hace este reto que acabamos de leer: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero lastimosamente él no lo hizo. No amaba a Dios más que sus
posesiones. Le pregunto, ¿ama usted más las posesiones que a Dios? Todos vamos a decir que sí, pero cuando evaluamos nuestra vida, ¿a qué dedicamos más tiempo? ¿A las posesiones que tenemos o a Dios? No es que no vamos a trabajar, pero a veces refunfuñamos, nos enojamos cuando tenemos que hacer algo por Dios, pero cuando tenemos que trabajar horas extra nos alegra porque pensamos en los dólares. Pero no deberíamos de tener esa actitud. Debemos de amar a Dios más que las posesiones. Pero hay algo más. Significa también amarle más que a nosotros mismos. Y este es un punto serio. Amarle más que a nosotros mismos. Mateo 10 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es amar a Dios más que a mí mismo? Es cuando el hombre o la mujer de Dios están dispuestos a sacrificar sus planes, sus propios propósitos de su vida para seguir a Cristo y hacer lo que Él les muestra. Porque están completamente seguros que Dios los ha llamado a un ministerio, a servirle a Él. Hay muchos ejemplos, pero algunos de ellos, David Livingstone, un médico aquí en los Estados Unidos, un hombre que podía vivir cómodamente. Un médico no hace menos de 1 millón en los Estados Unidos y tiene su propia práctica anualmente. Tal vez hasta estoy hablando un poco bajo el salario. Pero David Livingstone podía haber vivido una vida cómoda y rica, pero decidió seguir el plan de Dios para irse al África y ser un misionero, donde pasó muchas calamidades, hambre, tal vez, malarias y cuantas otras cosas más. Pero honró el nombre de Dios porque amaba a Dios más que a sí mismo. Entonces podemos mirar que obedecer este mandamiento primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero luego dice el mismo Señor, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Todas tus fuerzas y toda tu mente. Bueno, la mente está relacionada con la voluntad del hombre. Dios creó al hombre como un ser libre y capaz de tomar decisiones propias. Nosotros tenemos libre albedrío. O sea que podemos decidir por nosotros mismos. Y Dios nos dio esta libertad porque Él no quiere robots. Él quiere que nosotros le obedezcamos porque le amamos. Y sabe que en la mente se libran las más grandes batallas. Es en la mente donde todo comienza para que el cristiano pueda ser bendecido, para que el cristiano pueda ser prosperado, para que el cristiano pueda ser victorioso. Si nuestra mente es controlada por Dios, entonces vamos a poder vivir para la gloria y honra de Él. Pero cuando nuestra mente es el taller de Satanás, entonces vamos a vivir una vida miserable. Va a ser una vida derrotada, mediocre, sin fruto. Y vamos a vivir tristes si verdaderamente somos cristianos, porque vamos a vivir en la carne. En vez de dar el fruto del Espíritu Santo, vamos a cosechar las obras de la carne que son destrucción para nuestra vida cristiana. Entonces tenemos que dar nuestra mente, dejar que el Señor tenga control de ella, leyendo la Biblia, orando constantemente, congregándonos, haciendo el bien, testificando de Cristo. Por eso Filipenses 4:8 es un versículo de suma importancia. Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios quiere que nosotros en verdad podamos darle toda nuestra mente, que podamos estar ocupados en Él siempre. Pero luego dice fuerzas. Si usted está joven, este es el tiempo para servir a Dios. No podemos esperar hasta que seamos viejos. Cuando miramos los grandes ejemplos en la Biblia de jóvenes que tuvieron gran éxito, eran pequeños jóvenes. Aún aquella sierva en la casa de Naamán era una niña, una criada, pero servía a Cristo, servía a Dios. Daniel tenía tal vez 17, 18 años cuando fue llevado cautivo, pero servía a Dios. Timoteo era un hombre joven.
No esperaron a tener 60 años, 80 años para servir. Él quiere que le amemos con nuestras fuerzas. Eso habla de nuestra edad temprana, pero también de nuestra vitalidad. Aun cuando podemos convertirnos a los 50 años, 60 años, todavía podemos servir con las fuerzas que nos queden. Pero qué triste es mirar a veces jóvenes cristianos que tienen todo por delante para servir a Cristo y no lo sirven. Están ocupados en sus propias cosas. Siempre recuerdo un amigo mío que ahora es un obrero nacional a tiempo completo. Este hermano, cuando fue a la universidad, era un joven, tal vez de unos 19 años o menos. Y él decidió que iba a tardarse más, pero no iba a dejar de servir a Cristo. Uno de sus familiares dijo, no, yo voy a dejar de servir a Cristo y voy a graduarme. Y lo logró, en 4 años se graduó. Pero hasta el día de hoy no sabemos qué ha sido de él. No sigue a Cristo. Pero este hermano se tardó 8 años en graduarse, pero servía a Cristo constantemente hasta el día de hoy. Y ha llegado a ser un obrero nacional a tiempo completo. ¿Se fija usted? Tenemos que servir cuando estamos jóvenes. No podemos dar las obras a Dios. Yo sé que a veces nos podemos convertir tarde. Y en ese caso no sería dar las obras, porque hasta ese momento, pues, nos convertimos. Debemos de darle todo lo que podamos a Él. Y para terminar, ¿quién es este Señor del mandamiento? ¿O quién da el mandamiento? Dice ahí, habló Dios. Podemos ver claramente que es Dios el que da este mandamiento. Y Él es un Dios especial. Si nosotros miramos en este versículo, hay algunos detalles que quisiera resaltar y con esto terminamos. Primeramente, Él es un Dios real. Dice Él, yo soy Jehová. En el Antiguo Testamento, esa es una frase famosa. Yo soy el que soy. Y el Señor da un nombre aquí, Jehová. El nombre de Dios es importante. Los judíos siempre nombraban sus hijos con nombres que tenían significado. Esto viene desde la creación, aún si nosotros nos ponemos a ver, cuando Dios nombró a Adán, por ejemplo, en hebreo, Adama, que significa hombre, o rojizo, o hecho de la tierra. También Eva recibió otro nombre del hebreo, Abba, que significa aquella que da vida o que vive. Cada nombre tenía un significado acerca o que se relacionaba en verdad con la persona. Por ejemplo, Set se le llamó así porque sustituyó a su hermano Abel, que había sido matado por Caín. Ahora el nombre de Dios es especial, Jehová. Por siglos, las combinaciones de estas 4 letras del nombre de Dios se les llamó tetragramatón. Esto viene del griego tetra, o sea, 4. Y grama, letra, 4 letras. Y estas 4 letras no tenían vocales, o sea, no habían vocablos, A, E, I, O, U, no había. Solamente era J, H, W, H, ¿verdad? Y se representaban de esa forma, así que no tenía una pronunciación clara. Y ahora se le ha añadido las vocales para que pueda tener sonido o pronunciación, ¿verdad? Sin embargo, aún hoy en día los judíos no quieren decir ni pronunciar el nombre de Dios, pero Él es un Dios totalmente real. Ellos prefieren usar Elohim, que significa Dios, o Adonai, que significa Señor. Aún la Biblia ha sido traducida y estos son los nombres que se usan casi siempre en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son la palabra teos en griego y kurios, que significan Dios y Señor. Y ciertamente Jehová, Él es el gran yo soy. Jesucristo habló de esto muchas veces. Yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Él es el gran yo soy. Pero también nos habla de un Dios que se relaciona. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. No hay cosa más maravillosa, hermanos. Saber que nuestro Dios es nuestro Padre. Usted puede buscar en cualquier otra religión. No hay ninguna otra religión donde Dios se relaciona con su criatura. No hay. Solo en el cristianismo y judaísmo Dios es
nuestro Padre. Y Él en verdad ha demostrado esa íntima relación que tiene con cada uno de nosotros. Y debemos de aprovecharla cada día, estando delante de su presencia. Claro, le ha costado la vida misma de su Hijo bien amado, el Señor Jesús, para que nosotros pudiésemos recuperar o Él darnos una vez más esa comunión con Él. Y por último, es un Dios que redime. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué lindo. Él redimió, sacó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Pero Él también ha hecho lo mismo con nosotros. Él nos sacó del mundo que representa a Egipto. Nos sacó del pecado, del pozo cenagoso de la desesperación y nos puso sobre la roca que es Cristo. Qué bendita esperanza tenemos en Él, en verdad. Entonces tenemos que obedecer este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón? Porque significa que vamos a obedecer no por apariencia, no porque nos motiva una motivación incorrecta, obtener algo de Dios, sino porque le amamos profundamente y nos sometemos a Él y guardamos esto, porque le amamos más que nuestra familia misma, más que nuestras posesiones, más que a nosotros mismos. Y queremos servirles con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, hasta el día en que nos muramos. Porque Él es el Señor, el Dios real, el que se relaciona con nosotros, teniendo una íntima comunión, el que nos ha redimido a través de la obra de Cristo. Entonces, hermanos, no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros. Solamente Él, nuestro Señor. El Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Damos gracias a Hermes por habernos traído esta palabra maravillosa, donde nos habla de darle el lugar que el Señor merece, de que Él sea el primero en todo, que nada ocupe el lugar del Señor. Y ahí es donde está cuando el apóstol dice que nos guardemos de los ídolos. Y guardarnos de los ídolos cuando idolatramos quizás posesiones, idolatramos cosas, la casa, idolatramos hijos, idolatramos familias, y realmente eso es idolatría. Todo lo que ocupa el Señor, el lugar del Señor. Así que ojalá que comencemos a meditar sobre el mensaje de esta noche, donde el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es el primer mandamiento. Que nada, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni familia ocupe el lugar que le pertenece al Señor. Nuestro deber es dar testimonio de la realidad del Señor en nuestras vidas, que la familia pueda ver que Dios es el primer lugar en nosotros. Y eso va a marcar sus vidas. Y necesitamos testificar sobre este mandamiento. Que Dios nos ayude, nos bendiga, oremos los unos por los otros, para que el Señor nos haga brillar cada día para su gloria y su honra. Bueno, en esta noche vamos a concluir sin antes decirle que el domingo tendremos nuestro culto a las 10 de la mañana. El culto de adoración
y luego vamos a tener la media hora bíblica. Así que estamos más que agradecidos del Señor. Nos vamos a despedir después de la oración, pidiéndole a nuestro hermano Rubén González que nos despida en oración en esta noche. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este día que nos ha dado. Gracias por tus ricas bendiciones. Gracias porque nos ha permitido reunirnos virtualmente para escuchar tu palabra. Gracias por este precioso mensaje. Permite que podamos hacerlo nuestro en nuestras vidas, poniéndote a ti en el primer lugar en nuestras vidas, sabiendo que las demás cosas vendrán por añadidura. Permite que cada día nuestras vidas puedan edificarse más y más, que podamos bendecirte, que podamos transmitir el mensaje de salvación a todas las personas que no te conocen y que no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal. Bendice al hermano Vieri y bendice a cada uno de los hermanos que hemos participado en esta noche. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano, a todos. El culto está terminado. Podemos saludarnos ahora. Saludos a todos. Saludos, Carmen. Saludos. Saludos. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola. Uh-huh. Bye, Jesús. Bye. Bye, Yusmari. Sí, Adiós, Hermes. Adiós, hermana Carmen. Hola, ¿cómo estás? Está bien. Bien, gracias al Señor. Ay, Sharon y Marisela. Chao. Okay, bye. Minerva. Saludos a Chachán. Gracias, le diré. Okay. Hermana Teresa, Dios la bendiga. Adiós, Silvana. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén, María, adiós. Marta, chao. Marta, ¿cómo está Marta? Vamos bien. ¿Cómo está el varón que está ahí siempre a tu lado? Aquí, al lado. Estamos bien, gracias a Dios. En bendiciones. Ay, buenas noches a todos. Buenas Pues noches. ya te va a acostar. Buenas noches. Voy a trabajar mañana temprano. Bueno, Rubén, buenas noches. Buenas Buenas noches, mi noches querido a hermano todos. Hermes. Oye, Hermes está Sí. muy elegante hoy. Oh, Sí. ¿cuándo no? Para la- Hoy, que hoy. Pero es la raro gloria. verte con corbata. Bendito, bendito. Me dieron ganas de ponerme hoy corbata, no sé por qué. Sí, Ay, Señor, Dios para mío. bendecir. Ay, Teresa. Se ve muy Hi, bello. ¿cómo Dios te están? bendiga. Amén, igual a todos. Sí. Amén. Dios le bendiga. Igualmente, amén. Dios me bendiga a todos. Cuídense, que pasen buenas. Sí, a trabajar. Hermoso. Buenas. Igual. Buenas. Bye, Silvana. Bye, Jesús. Bye a todos. Y ya te vas. Tú no tienes que trabajar, Silvana. Ay, gracias a Dios que no. Ay, qué bueno. Pero que yo entro a una vigilia a las 9. Oh, ok. Ajá. Hermano Vieri, es tu niña, Vieri. Y la niña, Vieri, la doña. La oración Ahí están en el otro culto de Ah, los dos. y la vigilia. Ajá. Oh, Mujer pero de oración eres esa, tú. no, esa mujer tiene más Claro. culto que los padres. A las No hay 7. comida para A las los padres 8. esta vez. A las No, 9. no hay comida para los padres el domingo. No. Silvana, prepárate algo para los padres. Yo lo hago, no se apuren, bajen. Mandar. Silvana siempre está dispuesta.
Sí, sí. Ahora más. Está vaga. Que no se puede, no, que no se puede bajar ahora. Ay. Pues Bueno. Dios me lo bendiga a todos. Bendiga. Ay, sí. Gracias, Silvana, gracias. Que Dios te bendiga. Buenas noches, mi hermano. Minerva, ¿y el té? ¿Cuándo viene Minerva? Ay, el té. Abre tu micrófono, Minerva. Mira el té ahí. El té de albahaca. ¿Dónde está mi taza? No, ya, yo me lo tomé. Ya yo me lo tomé. Ya aquí hay una taza también. Ay, qué calor. Pero vacía. Vacía. Ay, Minerva. Rafael. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo viene, Aquí Minerva? está el tececito. Señor me lo bendiga a todos. Amén, amén, Minerva. Bendiciones para ti, para Rafael. Sí, lo llamó el hermano ahora. Gracias, lo recibe. ¿Quién es este? Tiempo, tiempo. Dios te bendiga. Amén, igual a ti, a Mari. Ah, gracias, gracias. Y a Dorinda, que no son Saludos a solamente todos. Dorinda. Y Dorca, no estaba hoy aquí, Dorca. Dorca, Yo no he visto a Dorca. Está de No. parranda. Dorca está descarriada hoy. Virgilio, ¿no? Virgilio, no se ve. Tal vez se fue donde Rafael. Oye, está preparando la graduación de la hija. Se gradúa mañana. Oh. Oh, ok. Sí. Hay que orar sobre eso. Sí, la hija se graduó mañana de high school, ya va para la universidad. Wow. Increíble, ya está grande. Wow. Bueno. Valentina, Este que está aquí Valentina. Valentina, sí. se levanta a las 5 de la Hermana mañana. Rubén, que no. La sierva. ¿Qué sirve? Y Rafael Abreu. Es la única que me ha contestado. Saludando a todo el mundo, nadie contesta. Dios los Crescencio. bendiga a todos. Y la sierva. Amén, hermano. Igual, igual. Sí, por ahí la lleva porque saludó y no se dio un saludo. Oh, Ella está en la saluda. Sí, ella escuchó, ella está escuchando. Ok, Saludos a Teresa bendiciones. y a Rodríguez, a esa gente. Los dejo. Buenas noches para todos. Mañana hay que trabajar nosotros. Buenas noches. Igual, igual. Bye, bye. Gloria a Dios.